Buenos días, mis queridos hermanos. Aquí Isaías nos va a enseñar que la espada de Dios es la palabra de Él, es la que nos protege. La palabra de Cristo es la que nos protege si amamos a Dios. Isaías capítulo 49, versículo 2. Convirtió mi lengua en espada afilada y me escondió bajo el amparo de su mano. Me convirtió en una flecha aguda y me guardó en su algafa. Efesios capítulo 6, versículo 17. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que le da el poder, que le da el Espíritu Santo. Aquí terminé el capítulo 4 y sigo con el capítulo 5 de Hebreos, capítulo 5, versículo 3. Y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Aquí no está hablando del Antiguo Testamento, de la ofrenda que tenía que hacer los sacerdotes para ser purificados. Tenían que purificarse ellos y también al pueblo. Levítico capítulo 9, versículo 7. Luego le dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y presenta tu sacrificio por el pecado y el animal que vas a ofrecer en holocausto para el perdón de tus pecados y de los israelitas. Presenta también la ofrenda de los israelitas para el perdón de sus pecados. Tal como el Señor lo ha ordenado. Hebreos capítulo 5, versículo 4. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. Cuando Dios le da a uno sabiduría, y uno se convierte a Él nos da el honor de ser sus sacerdotes. Éxodo capítulo 28, versículo 1. Den entre los israelitas, maten mande cerca de ti a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadán, Abiú, Eleazar y Tamar, para que sean mis sacerdotes. Hebreos capítulo 5, versículo 5. De la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio este honor, pues Él fue quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmos capítulo 2, versículo 7. Voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hebreos capítulo 5, versículo 6. También le dijo en otra parte de la Escritura: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Salmo capítulo 110, versículo 4. Va a decidirse, tú eres... Capítulo 110, versículo 4. El Señor ha hecho un juramento y no va a desdecirse. Tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. Luego fue Jesús
con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y le dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Versículo 37. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Versículo 38. Le dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Versículo 39. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Versículo 40. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos y le dijo a Pedro: ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Jesús siempre les decía que oraran con él, porque la oración mutua es muy buena. Cuando uno se reúne con la familia a orar, es mejor que cualquiera. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos, y quedamos en versículo 47 de Salmos.